bendición para nuestra iglesia, para cada uno de nuestros hermanos. Y vamos inmediatamente, ¿verdad?, a compartir la palabra del Señor. Y esta palabra, mis hermanos, se encuentra en Marcos 10, versículos del 46 al 52. Y el título que yo le he dado a este mensaje es que recobre la vista. Voy a hacer un pequeño preludio antes de ir a la palabra en sí. Decir que cuando por algún motivo nosotros temporalmente perdemos alguno de nuestros sentidos más básicos, para cada uno de nosotros es bastante complicado, ¿ya? Cuando nos vemos imposibilitados de hacer algo cotidiano, por ejemplo, como ver, hablar, escuchar, caminar, nos afecta tremendamente. Por lo tanto, todo lo que nos saque de nuestra cotidianeidad siempre nos va a afectar. Y uno de los órganos más vitales para el ser humano, si tuviéramos que elegirlo, seguramente muchos de nosotros diríamos que no me falte la vista, porque es uno de nuestros órganos vitales, ¿ya? Y justamente de esto trata la palabra, allí en Marcos 10, del 46 al 52, habla de la historia de un hombre ciego, ¿ya?, de Bartimeo. Yo les voy a contar la historia así rápidamente. Era un hombre ciego que mendigaba, ¿cierto?, en las calles. Recordar que en esos años, bueno, y hasta el día de hoy, alguna dificultad física y no habiendo una buena situación económica, da como resultado que las personas tengan que dedicarse a las cosas más de menos valor, quizá, ¿ya? Por lo tanto, este hombre ciego dice que él mendigaba en las calles, pero oyó que Jesús pasaba. Jesús obviamente iba lleno de mucha gente que le seguía, y este hombre Jesús pasaba por Jericó, y él escuchó que Jesús pasaba por allí, e inmediatamente comienza a dar voces y a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos le reprendían, ¿verdad?, para que se callara, para que no siguiera con estos gritos mientras que Jesús caminaba. Sin embargo, él seguía, ¿cierto?, gritando mucho más fuerte y seguía diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ante tanta insistencia de este hombre, allí en medio de la multitud, Jesús lo escucha. Y Jesús, oyéndolo, se detuvo y pidió que llamaran a este hombre que estaba gritándole. Ayudaron al hombre, ¿verdad? Él, obviamente, sin la capacidad de poder movilizarse de forma autónoma hasta Jesús, Jesús pide que lo lleven hasta donde él se encontraba. Lo ayudaron a llegar hasta donde Jesús se encontraba, y Jesús le dice: ten confianza, levántate. El ciego, ¿cierto?, inmediatamente se levanta, dice que arroja su capa y fue hasta donde Jesús se encontraba. Y estando cerca de él ya, Jesús le mira y le dice: ¿qué quieres que te haga? Recordad que Jesús sabía, y todo el mundo sabía lo que él necesitaba. Pero Jesús quería escuchar de labios del ciego, saber cuál realmente era su necesidad. ¿Qué quieres que te haga? Y él inmediatamente responde y dice que recobre la vista. Inmediatamente, ¿cierto?, al instante, le fue recobrada la vista a Bartimeo. Y Jesús termina diciéndole: tu fe te ha salvado. Y desde ese minuto dice que él, junto con aquella multitud, seguía a Jesús. Era uno más de aquellos que, estando con Jesús, proclamaban de toda bendición que él podía entregar a las diferentes personas o los diferentes lugares por donde Jesús se movía. Yo sé que usted muchas veces ha escuchado esta historia, ¿ya?, de un hombre con una gran necesidad, con un impedimento físico importante,
que cuando escuchó de Jesús, le buscó, llegó hasta donde él, a pesar de toda la dificultad, a pesar de la multitud, y finalmente recibe la bendición y es sanado. Deje la historia allí y piense en lo que hoy día la modernidad de nosotros nos ayuda a poder ver alguna dificultad interna de nuestro cuerpo. Cuando usted tiene una gran molestia, el médico dice hay que hacer o una radiografía o un escáner o una resonancia magnética, porque eso va a revelarle a la medicina de forma exacta la dificultad que pueda haber en nuestro interior, en cualquier parte de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Una radiografía, un escáner o una resonancia le van a permitir al médico dar con un diagnóstico certero para nuestra dificultad, para nuestra enfermedad. Y vamos a decir que el Señor con nosotros ha hecho así. ¿Por qué? Porque usted y yo, como hijos del Señor, también alguna vez fuimos ciegos, como Bartimeo. También vivimos en oscuridad, como Él. Recordar también que en esos años, cuando, por lo menos de lo que relata la palabra allí en Marcos, dice que la ceguera se agravaba por algunas cosas que eran típicas de ese lugar. Obviamente por la falta de higiene, no estaban los recursos para poder tener ni los medicamentos apropiados para que el hombre o la mujer pudiera tener la higiene respecto a la vista. También porque el sol tenía una intensidad mayor que la que nosotros le vemos hoy día, por lo tanto también esto podía agravar una enfermedad y llegar a la ceguera. Y lo otro era la abundancia de polvo y de ceniza, o de polvo y de arena, que podía haber también en los lugares. Recordar que eran lugares muy resecos, lugares muy áridos, por lo tanto esto también agravaba las dificultades a la vista. El ciego era una carga y siempre dependía de otros para poder ser llevado y poder ser ayudado. Y yo les hablé de un escáner, les hablé de una resonancia, de una radiografía. Y es justamente esto es lo que hace el Señor en nuestra vida. Usted y yo, como hijos del Señor, fuimos también ciegos. Necesitábamos la ayuda de otros en diferentes áreas. Y el Señor realmente saca esta ceguera de nuestros ojos cuando nosotros le hemos conocido. También también éramos una carga quizá, dependíamos de otros en diferentes áreas, pero cuando el Señor llega a nuestra vida y realmente puede sacar de nuestros ojos aquella venda, aquella oscuridad, aquel impedimento para que nosotros pudiéramos realmente ver, es cuando podemos ver la realidad, esta bendición tan grande que es llamarse un hijo del Señor. Este hombre esperó la oportunidad. Bartimeo buscó entre la gente. No le importó, ¿verdad?, la cantidad de gente que había a su alrededor. La historia bíblica relata que Jesús nunca más pasó por Jericó, solamente cuando Bartimeo fue beneficiario de una cosa tan tremenda y tan grande como recibir la vista. La Biblia lo relata otra cosa importante allí en Jericó. Y este hombre Bartimeo aprovechó esta oportunidad y recibió la vista. Usted y yo también, mis hermanos, hemos aprovechado la oportunidad. Recuerde, ¿de qué manera usted conoció al Señor? Quizá tendrá que ir a unos años atrás, a muchos años, a pocos años, yo no sé cuánto tiempo usted lleva. Si bien conozco del labio de muchas de mis hermanas cómo conocieron al Señor, yo quiero que usted en este momento haga ese ejercicio y mire cómo usted aprovechó esta oportunidad que el Señor le dio, cómo usted llegó a ser un hombre sano, no ciego, liberado de aquella carga, ¿cierto?, de la ceguera, liberado de aquella venda que había en sus ojos espirituales para no ver las bendiciones del Señor. Usted sabe de qué manera ha conocido al Señor. Y usted ahora y yo somos felices de haber aprovechado aquella oportunidad. Dice la palabra
palabra que Jesús no pasó más por ese lugar, por Jericó. Y este hombre aprovechó esa oportunidad. Y usted también lo aprovechó, yo también lo hice, cuando conocimos al Señor. El versículo 48 dice que muchos reprendían a este hombre para que no se acercara a Jesús, ¿ya? Sin embargo, él pasó por todos los obstáculos y pudo recibir esta bendición gritando, pidiendo la ayuda. Desconozco, mis hermanos, cuáles fueron los obstáculos que usted tuvo. Desconozco cuáles fueron las cosas que impedían que usted pudiera realmente conocer al Señor. Pero finalmente, usted y yo, hoy día somos hijos del Señor. Hay muchas cosas, mis hermanos, especialmente a la juventud. Hoy día hay tantas cosas que están llamando la atención de un joven, de una señorita, para que no conozca al Señor, para que no vean esta luz verdadera, esta bendición tan grande que es ser llamado un hijo del Señor. O quizás un adulto puede encontrar tantos obstáculos, cuantas cosas que están hoy día impidiendo conocer al Señor. Sin embargo, hemos saltado aquellos obstáculos y hemos finalmente llegado a la bendición, quizá como lo hizo este hombre, gritando, ¿ya? Gritando a lo mejor con palabras muy nuestras, clamando, llorando, con mucho dolor en el interior. Hoy día el hombre y la mujer buscan de Dios, pero gracias al Señor, porque estos obstáculos no fueron impedimento para que hoy día nosotros pudiéramos conocer a nuestro Dios. Aprovechamos también, al igual que este hombre, la oportunidad y finalmente le hemos conocido. Este hombre también obedeció, ¿ya? El versículo 49 y el 50 dice que Jesús se detuvo y mandó llamar a este hombre, ¿ya? Y ellos le dicen, ten confianza, levántate, te llama. También nosotros obedecimos. Quizá alguien nos invitó, escuchamos la invitación de alguien, la aceptamos, llegamos a la iglesia y allí escuchamos que el Señor que algún hermano nos decía, ten confianza, levántate de tu postración, de tu necesidad, de tu dificultad, de tu dolor, levántate porque el Señor te llama. Quizás no fueron textuales las palabras que se nos dijeron a nosotros, pero sí alguien nos invitó y nos dijo, ten confianza, donde tú vas a ir, a la iglesia, ¿cierto? A un culto, a un lugar donde se predica la palabra, el Señor te va a ayudar, levántate, porque realmente de Él vas a recibir la ayuda. Y el versículo 50 dice que este hombre cuando escuchó aquello, cuando ya fue llevado a Jesús, cuando iba en el trayecto a ir a encontrarse con Jesús, después de haberle seguido frente a esta gran multitud, dice que arroja su capa y él se levanta para ir a Jesús. ¿Por qué arroja su capa? Dice que la capa que ellos tenían en ese tiempo, especialmente las personas impedidas, especialmente los ciegos, dice que la capa era un seguro de protección, que los cubría, ¿cierto?, del sol abrasador. Seguramente se ponía esa capa o algo grande en su cabeza para protegerse del sol. Recordar que tenían que estar todo el día allí, ¿cierto?, mendigando en la calle, por lo tanto estaban expuestos a este sol tremendo todo el día. Y la capa justamente era algo que les ayudaba a poder defenderse de este sol. Lo otro que también, para lo otro que les servía su capa era para poder sentarse, hacer una pequeña almohadita, ¿verdad?, y sentarse, porque iban a ser muchas horas las que él iba a estar al sol, no tan solo al sol, sino que también cansado, y esto lo usaba, ¿cierto?, para descansar un poco al estar sentado. Pero dice que cuando él es llamado y sabe que Jesús demanda de él acercarse, dice que él arroja su capa. Y arrojar su capa significaba, esto ya no lo voy a necesitar. No voy a necesitar cubrirme del sol, no voy a necesitar un lugar más para sentarme, ¿verdad? Una cosa más como una almohadita, un cojín para sentarme, porque él dio por hecho que Jesús le iba a ayudar. Hermanos, cuando nosotros también conocimos al Señor, pudimos dejar de lado tantas cosas también, creencias que
no correspondían. Lugares, quizás lo que este hombre hizo al arrojar su capa, es también lo que nosotros hemos dejado para seguir al Señor. Dejar amistades de lado, dejar la capa quizás de la incredulidad, obviamente, dejar la capa, cierto, de cosas que nos atraían, pero que ya no tienen un beneficio para nuestra vida, porque Cristo se transforma en la necesidad cubierta para cada uno de nosotros. ¿Qué capa dejó usted, mi hermano? ¿Qué capa dejó usted, mi hermana? Solamente usted conoce y sabe cómo era su vida antes de conocer al Señor. El ciego dijo: me desprendo de esta capa, la tiro, la boto lejos, ¿cierto? La arrojó, porque sabía que ya no iba a necesitar estas cosas que por muchos años le habían servido. Ahora estaba Jesús supliendo toda su necesidad. Y no tan solo aquello, sino que dando la visión y la restauración total a su vida. Este hombre también aceptó la oferta, ¿ya? Pero sabe que el versículo 51 dice, dice que él le pidió al ciego, le pidió a las personas que acercaran al ciego hacia donde él estaba. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Yo al comienzo les dije que Jesús realmente sabía lo que al ciego le sucedía, pero el Señor quería escuchar de labios de Bartimeo cuál era realmente su necesidad. Y Bartimeo le dice: quiero recobrar la vista. Y al instante, dice la palabra, recobró absolutamente la visión de sus ojos. Inmediatamente, cierto, el Señor operó en él la bendición, el milagro de ver. Como también nos sucedió a nosotros, mis hermanos, cuando conocimos al Señor. También al instante nuestra vista fue restaurada. Estaba velada, estaba opacada, estaba sin poder ver la claridad, producto de las cosas que a lo mejor llamaban nuestra atención. Sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad, cuando saltamos los obstáculos, cuando obedecimos y cuando aceptamos la oferta del Señor, también se produjo esta operación y este milagro en cada uno de nosotros, recobrar nuestra vista espiritual. Este hombre ya no era ayudado, no mendigaba, ahora era feliz, porque estaba todo lo necesario para que él lo fuera. Pero también nosotros pasamos por este mismo proceso. Ya no necesitamos más ayuda, ya no necesitamos que alguien nos lleve de aquí para allá para buscar algo. Ya no mendigamos, somos ricos en el Señor. Dice que Él nos ha dado una vida en abundancia, una vida nueva, una vida que tiene propósito. Por lo tanto, están satisfechas todas y cada una de nuestras necesidades en el Señor. Este hombre no era ayudado, no mendigaba y ahora era feliz. Tal cual, hoy día el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Bartimeo no volvió nunca más a su vida antigua, de mendigo y de alguien que no tuviera alguien quien se preocupara de él. Jesús ya había hecho la operación máxima en su vida, por lo tanto ahora servía al Señor. Estaba libre, ya no era mendigo, estaba sano, estaba libre, mis hermanos, de ataduras y de todo impedimento con el cual no pudiera seguir en la vida. Seguía a Jesús junto a la multitud, tal como usted, tal como yo. Hoy día nuestros propósitos, nuestros planes son cambiados por el Señor. Cuando el hombre y la mujer, mis hermanos, se encuentran con Cristo, cambia absolutamente la perspectiva del hombre y de la mujer. Ya nuestra vida no anda como ciega buscando de aquí para allá. Ya no necesitamos que otros nos digan lo que tenemos que hacer, sino que nuestra vida tiene un propósito real y verdadero. Y ese propósito, mis hermanos, se llama Jesús. Nuestra vida está completa, nuestra vida está absolutamente plena cuando nos hemos encontrado
con Cristo. Que esta hermosa experiencia que trata del impedimento que un hombre tenía, hermanos, se acerca tanto a nuestra propia vida espiritual, a nuestras propias carencias, a nuestras propias debilidades, a nuestras propias incapacidades, con las que muchas veces hemos vivido antes de conocer a nuestro Señor. Dios bendiga su palabra, el Señor permita que cada día, hermanos, valoremos esta bendición de ser un hijo del Señor. Y sabe que el Señor no se queda ahí respecto al darnos la visión, a poder ver en plenitud todo lo hermoso que el Señor ha hecho, sino que nos da una tarea tan grande, tan tremenda como proclamar de la palabra del Señor. Por eso allí en 1 de Pedro 2, versículo 9, la palabra, cuando ya estamos libres, cuando ya estamos sanos, nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y somos también un pueblo adquirido por Dios. No tan solo para quedarnos con esa bendición de ser todo aquello, sino que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de no ver, de haber sido ciego, a su luz admirable. Nos llamó para ser luz, para sacar la venda de los ojos de aquellos que están en tinieblas y llevarles a esta luz que usted y yo hoy día estamos disfrutando, a esta luz admirable. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, y así como esta luz ha llegado a mi vida, esperamos y confiamos que el Señor entregue esta misma bendición tan grande a tantas almas que hoy día no le conocen. Dios le bendiga, mis hermanos.